Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Estamos listos aquí con nuestra estrella este diagrama esquemático con componentes de electrónica básica para poder crear una herramienta que no debe faltar nunca en nuestro taller de electrónica. Me refiero a un probador de continuidad que solemos usar siempre con un multímetro digital. Si no tienes un multímetro digital, en este video, en este simple proyecto te lo voy a explicar y vamos a construirlo paso a paso. Ok, primero vamos a identificar los componentes de este diagrama con nuestra tablet especial. Tenemos una fuente de alimentación BCC, por acá BCC, de 9 voltios, como estamos viendo ahí. Acá también es BCC, ¿no? Tenemos un condensador C1, que es el único condensador, y varias resistencias. Todas las resistencias son de 1/4 de watt, como estamos viendo ahí. En este caso, dos resistencias idénticas de 22K, una resistencia de 10K, dos resistencias de 1K, R5 y R4. Vamos a tener también un potenciómetro PT1 de 10K, muy importante, que vamos a ver qué función va a cumplir este potenciómetro. Otra resistencia de 470K. Y aquí una resistencia limitadora de corriente de este LED azul, que puede ser cualquier color, puede ser rojo, verde, amarillo, anaranjado, que ustedes deseen. Yo le estoy poniendo un LED azul de 1K. Un buzzer de 12 voltios. Si tengo una alimentación de 9 voltios, yo podría fácilmente poner un buzzer de 12 voltios, porque el buzzer de 12 voltios va a soportar también los 9 voltios y va a sonar un poquito menos simplemente, ¿no? Acá tenemos el punto más positivo, BCC, y acá el punto más negativo, que es tierra. Tenemos un componente importante que vendría a ser el circuito integrado, este amplificador operacional, el UA741. Aquí en mi canal YouTube lo hemos explicado antes. Dos puntas de prueba, una roja y una negra. Vamos a rápidamente hacer aquí la forma de la punta de prueba para ir identificando los componentes para luego pasar ya al diagrama esquemático como tal. Cambiamos de color a rojo. ¿Ok? Y algo importante tener en cuenta, este transistor, el BC337, que es un transistor NPN de propósito general. Pueden usar cualquier transistor de propósito general, como por ejemplo el BC547, el BC548, en fin, el 2N3904, pero NPN, ¿no? Este es un transistor NPN. Y 4 diodos 1N4148, que vamos a ver qué función cumplen al respecto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en estos momentos, a partir de estos momentos, con la explicación técnica de este diagrama esquemático muy simple y sencillo con componentes de electrónica básica. ¿Ok? Entonces, ¿qué función cumple este condensador? Este condensador C1 está en paralelo con la fuente de alimentación, por lo tanto, este condensador cumple la función de filtro, ¿no? Para reducir el ruido externo de la misma fuente de alimentación o los espurios, para que este circuito amplificador operacional trabaje de una manera correcta. Más que todo es ello. ¿Pueden prescindir de este condensador? Sí, pueden evitarlo, pero de preferencia hay que dejarlo tal cual como está en el circuito. El corazón de este circuito es este circuito integrado, el UA741, que decía que es un amplificador operacional. Este amplificador operacional está configurado en estos momentos en su función más básica y elemental, que es como comparador, ¿no? Vamos a ponerle como comparador acá. ¿Y qué es un comparador? Es un circuito integrado que funciona de una manera tal de que va a comparar dos voltajes de acuerdo a su línea de entrada. Acá podemos observar que el pin 7 es BCC, acá, ¿no? Punto positivo. El pin 4 es el punto negativo, la alimentación. Y acá tenemos una salida que es el pin 6, que es out, ¿no? La salida out, acá, la salida out. Y tenemos dos pines de entrada. La entrada inversora, que es este de acá, ¿no? Y la entrada no inversora, que es este positivo, ¿no? El pin 2 es la entrada inversora y el pin 3 es la entrada no inversora. ¿Cómo funciona un amplificador operacional? Ya te lo he explicado antes, pero igual te lo explico en estos momentos, ¿no? Básicamente vamos a eliminar esto de acá para enseñarles o explicarles ¿no? La función como comparador. Básicamente, la salida va a ir a un 1 lógico o puede ir a un 0 lógico dependiendo del estado de las entradas. Por ejemplo, si la entrada inversora, es decir, la entrada 2 es más positiva, es decir, acá tengo un voltaje más positivo con respecto a esta entrada no inversora, que es la positiva, la salida va a ir a un, aquí, la salida va a ir a un 0 lógico. ¿Y qué es un 0 lógico? Un voltaje pequeño que puede ir desde 1.9 voltios hasta 2.4 voltios, ¿no? Más o menos, ¿no? Para este circuito integrado.
¿Y qué va a suceder cuando el valor de las entradas cambia, ¿no? Es decir, ahora, dependiendo del nivel de voltaje que vaya en la entrada, inversora o no inversora, la salida va a cambiar. ¿Qué va a suceder ahora si el voltaje en la entrada no inversora, en la positiva, es más positivo que el voltaje en la entrada negativa? Entonces, la salida va a ser un 1 lógico, ¿no? Es decir, un voltaje aproximadamente de más o menos unos 6.5 voltios, ¿no? Hasta el voltaje BCC de 9 voltios. Entonces, dependiendo cómo el sense de sus entradas, ya sea la inversora o no la inversora, la salida va a ser un 1 lógico o un 0 lógico. ¿Okay? Ese es el principio de funcionamiento como comparador. ¿Qué es comparador? Compara los niveles de entrada de sus entrada, para la redundancia, inversora y no inversora, y va a aplicar o tomar una acción a su salida. Esa es la función como comparador. ¿Ok? Entonces, continuemos. Este circuito va a permitir medir la continuidad para que el buzzer suene, ¿no? El buzzer suene, y no solamente ello, el LED azul se encienda. Y para que esto funcione, yo necesito que aquí exista un 1 lógico, es decir, entre en saturación este transistor, el BC337. Es decir, aquí exista un 1 lógico. Si yo aquí a la salida tengo un 1 lógico, el transistor va a conducir en saturación, va a circular una corriente por el buzzer, colector emisor, y no solamente ello, también va a circular una corriente entre la resistencia y el diodo LED, se va a unir acá y va a terminar en tierra, haciendo que el buzzer suene y el LED azul se encienda. Esto es el principio de funcionamiento básico de todo transistor, ¿no? Eso ya lo hemos visto aquí en mi canal de YouTube y lo hemos explicado ampliamente sin ningún problema. Ahora, como comparador, yo necesito un conjunto o un arreglo de resistencias para hacer de que, técnicamente hablando, esta salida vaya a 1 o a un 0 lógico. Si la salida va a un 0 lógico, es decir, va a haber un voltaje muy pequeño acá y el transistor no va a conducir. Ojo con el detalle. Para que conduzca yo necesito que esta salida vaya a un 1 lógico. ¿Y cómo hago esto? Dependiendo del arreglo que yo ponga de resistencias y del valor del dispositivo que voy a medir. ¿Y cómo funciona básicamente esto? Este circuito va a permitir medir continuidad entre cables o componentes cuya resistencia sea inferior al ohmio o a los 2 ohmios. Es decir, si la resistencia es entre 1 y 2 ohmios, la salida debe ir a 1 lógico. Ojo con el detalle. Para valores superiores a 1 o 2 ohmios, la salida tiene que ir a 0 lógico. Es muy importante este concepto porque si yo tengo un valor de una resistencia por encima de 2 ohmios, simplemente no va a sonar el buzzer y no se va a encender el LED. Ese es el principio de funcionamiento. Entonces, vamos a ver qué va a suceder en condiciones normales. En el primer estadio, en el estadio T1, las puntas de prueba, que son estas dos, la punta roja y la negra, están al aire, ¿no? Es decir, están abiertas. ¿Qué va a suceder? Si las puntas roja y negra están al aire, no estoy midiendo nada, el transistor no debería conducir, el LED azul estar apagado y el buzzer no sonar. ¿Por qué? Vamos a ver. Hemos dicho que este circuito funciona como un comparador, es decir, voy a tener que establecer un arreglo de resistencias para poder generar un divisor de voltaje y que si yo necesito que este transistor no conduzca, yo necesito acá un 0 lógico, es decir, un nivel de voltaje bajo para que el transistor no conduzca. ¿Y cómo hago esto? Como les decía, yo necesito la entrada negativa sea más positiva con respecto a la entrada positiva, ¿no? La entrada 3. Entonces, yo tengo acá un divisor de voltaje conformado por tres resistencias R1, R2 y R3. Entonces, el voltaje de los 9 voltios, aquí, en este punto, se va a dividir, ¿no? Acá hay un nivel de voltaje y acá hay otro nivel de voltaje, ¿no? Este nivel de voltaje entre estos dos puntos va a ser mayor, porque mientras mayor sea la resistencia, el voltaje va a ser mayor. Entonces aquí va a haber un nivel de voltaje superior con respecto a acá, porque acá va a haber la diferencia de voltaje que lo que hay arriba. Y por lo tanto se cumple la primera condición y a la salida va a tener un 0 lógico y el transistor en teoría no debería conducir. Este es el principio de funcionamiento inicial. Pero ¿qué va a suceder si yo pongo una resistencia de 1 ohmio acá? Un cable, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un cable, vamos a ponerlo de otro color, por ejemplo aquí, si yo pongo un cable acá, ¿no? O una resistencia, ¿no? Acá,
o junto las puntas básicamente, ¿no? Junto a las puntas, ¿no? Si yo junto las puntas o pongo los cables unidos, estoy generando una continuidad y voy a hacer de que el LED azul se encienda y el buzzer suene. ¿Por qué funciona de este principio? ¿Por qué? Porque esta resistencia es un ohmio, un valor pero muy bajo, y esta resistencia de un ohmio va a estar en paralelo con esta otra resistencia de 10 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total entre estas dos va a ser un valor menor a un ohmio. Y no solamente ello, al generarse esa diferencia de tensión, los voltajes van a cambiar. Y aparte existe la función de este potenciómetro al cual yo voy a tener que calibrar, como se lo voy a explicar luego, para poder generar un 0 o 1 lógico y disparar a este transistor. Entonces, en ese instante de tiempo que yo pongo la resistencia de un ohmio, va a estar en paralelo con la de 10 ohmios y se va a alterar la resistencia total que voy a tener esto, también calibrada por este potenciómetro, de manera tal de que cuando yo tengo este ohmio o una resistencia por debajo entre 1 y 2 ohmios, ahora este nivel va a ser más positivo y este va a ser menos positivo. Y eso que va a hacer que la salida ahora ya no sea un 0 lógico, sino sea un 1 lógico. Es decir, un nivel más o menos de 6.5 voltios a 9 voltios, ¿no? Acá, a la salida. ¿Y esto qué hace? Que obviamente el transistor va a conducir en saturación y lo que les decía, ¿no? Va a conducir, el LED se va a encender y el buzzer va a sonar, ¿no? PCBGO es la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote. Luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida. Y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar, incluso el color si deseen, y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGogo para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGogo. El principio es muy simple, ¿no? Es un comparador básicamente. Entonces, dependiendo del nivel de resistencia que yo ponga, voy a hacer que esto funcione de una manera adecuada, ¿no? ¿Y qué va a suceder si yo pongo, por ejemplo, 10 ohmios? O yo aquí le pongo 20 ohmios. Vamos a suponer que es 10 ohmios, ¿no? 10 ohmios. Esta resistencia de 10 ohmios está en paralelo de 10 ohmios. Vendría a ser la resistencia total, vendría a ser la mitad de ellos. El producto lo mismo sobre lo mismo. Entonces la resistencia total aquí va a ser 5 ohmios. 5 ohmios voy a hacer, dependiendo de cómo yo setee el nivel de este potenciómetro, ¿no? Lo que va a pasar aquí es que dependiendo de ese nivel de cómo yo setee este potenciómetro, básicamente voy a tener un cero lógico a la salida. ¿Por qué? Porque la resistencia es superior a 1 o 2 ohmios y voy a tener siempre el nivel positivo aquí, más positivo de la entrada negativa con respecto a la entrada positiva, y acá va a haber un cero lógico. Ahora, acá hay algo importante tener en cuenta. Cuando este nivel de entrada es cero lógico, ojo con el detalle, es decir, este voltaje va a estar entre 1.9 y, como les decía, 2.5 voltios más o menos, ¿no? Aquí a la salida, es decir, en este punto. ¿Y qué va a suceder? Con 1.9 o 2.5 voltios el transistor de todas maneras va a conducir. Es decir, estando en 0 o 1 lógico, si yo no pongo estos diodos, estos 4 diodos, el transistor va a conducir. ¿Cuál es la función de estos 4 diodos? Se le ha puesto adrede para reducir el voltaje. Si yo pongo 3 o 4 diodos
simples o sencillos, los más pequeños, el 1N4148, lo que estoy haciendo es reduciendo el nivel de voltaje de manera tal que aquí entre base y emisor, entre estos puntos, exista un nivel por debajo de 0.6 voltios. ¿No? 0.6 voltios cuando el nivel es cero lógico. ¿No? Entonces, es decir, cuando pongan, si yo tengo 2.5 voltios, reduzco el voltaje y aquí voy a tener un nivel por debajo de 0.6 voltios. Pero cuando existe una resistencia de 1 ohmio o de 2 ohmios aquí, se altera la resistencia total y en función a este potenciómetro lo que voy a hacer es que la salida va a ir a 1 lógico. Estando en 1 lógico, ahora el voltaje no va a ser 2.5, sino va a ser 6.5, por ejemplo. Y esos 6.5 voltios, por más que aquí haya una reducción de más o menos 6 por 4, de 2.4 voltios, igual va a tener un voltaje superior aquí a los 0.7 voltios y el transistor ahora va a conducir. Así de simple, ¿no? Así de simple y sencillo. De esta manera yo puedo crear un circuito muy simple y sencillo que va a estar en función a la resistencia que estoy midiendo. Este circuito es muy sensible a los valores de resistencia, por lo tanto, como vamos a ver en la parte práctica, por lo tanto, resistencias por debajo de 2 ohmios, el transistor va a conducir. Resistencias por encima de 2 ohmios simplemente no conduce. Es decir, es ideal para poder medir la continuidad en cualquier circuito, incluso sobre la placa. Y lo más importante es que este circuito no va a dañar ningún componente electrónico de la placa que vamos a medir continuidad. ¿Por qué? Porque genera aproximadamente 150 microamperios de corriente y un voltaje por debajo de los 2 milivoltios. Es decir, el circuito que estamos midiendo, la continuidad, no se va a ver alterado. ¿Ok? Ahora sí, continuamos con la siguiente sección de video. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGoGo. Como sabrás, PCBGoGo es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de la mejor calidad. Para este caso, las mandé a fabricar directamente con ellos y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China hacia Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo los 5 módulos para este proyecto. Vamos a abrir la caja para mostrarles qué es lo que trae. Como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos, aquí logran ver que las tarjetas vienen protegidas altamente al vacío. Vamos a abrir con una muesca, doble protección al vacío. Solamente esta gran calidad que nos entrega PCBGoGo puede hacer posible que mis proyectos salgan de muy buena calidad, sobre todo en el diseño y en la fabricación de las tarjetas PCBs. Ahí logran ver la calidad que solamente PCBGoGo puede hacer para mis proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Para este caso lo mandé a fabricar de color azul, un azul claro, ahí están viendo. Miren la calidad que ustedes pueden lograr en la fabricación de las tarjetas PCBs para sus proyectos de electrónica. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que PCBGoGo puede hacer para mis proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya saben, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus proyectos solo aquí en PCBGoGo. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Le he puesto un zócalo al UA741 y aquí en los extremos voy a poner los cables para las puntas de prueba. La verdad que muy satisfecho con la calidad que solamente PCBGoGo me brinda para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Miren la calidad en la fabricación de la tarjeta y lo más importante, como siempre le he dicho, va a depender mucho de tu diseño electrónico. Ok, hasta aquí esta parte voy a soltar los cables para las puntas de prueba y ahora sí vayamos a la parte más importante, que son las pruebas técnicas. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte práctica, la parte más importante. Tenemos nuestra tarjeta PCB alimentada a los 9 voltios. Todavía no he encendido la fuente aquí, en la parte superior. Y le he puesto dos cables, ¿no? Dos cables, uno rojo y uno negro, ahí, como puntas de prueba. Ahí están viendo, están al aire las puntas de prueba. Y para poder primero, en esta primera práctica, vamos a calibrar
las puntas de prueba y el circuito para que no suene cuando está al aire, ¿no? Para esto vamos a tener que mover este potenciómetro de 10K para poder medir la continuidad según la resistencia que vamos a probar. Por ejemplo, tenemos una resistencia de 220K, otra de 10K, otra de 2K y finalmente aquí tenemos una de 1 ohmio y otra de 0.47 ohmios. Es decir, en estas de acá, en estas 3 de acá no debe sonar y en estas 2 sí debería sonar, ¿no? Les dije que la sensibilidad es a partir de 2 ohmios hacia abajo. En estas 2 debería sonar, en las otras no, y en esta de acá de 1.8 ohmios también debería sonar, que es lo último que vamos a probar. Entonces vamos a encender y vamos a ver si suena o no suena estando las puntas abiertas. De esa manera vamos a calibrarlo con el potenciómetro. Vamos a encender la fuente de alimentación y ahí suena, es porque falta mover el potenciómetro. Miren acá, las puntas están al aire, ¿no? Las puntas de prueba. Entonces vamos a mover el potenciómetro, lo vamos a girar hasta que se apague la luz del LED y el buzzer deje de sonar. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Bien. Solamente suena cuando yo junto. Ok. Entonces vamos a empezar a medir. Primero la resistencia de 220K. Acá no debería encender el LED ni sonar. No hay nada. Están viendo. Esta otra de 10K. Tampoco nada. Esta otra de 2K. Nada. Si yo junto las puntas debería sonar. Y ahora vayamos a la prueba de fuego con una resistencia de, en este caso, de 0.47 ohmios. Aquí sí debería sonar. Miren. Acá la resistencia de 1 ohmio también debería sonar. Perfecto. Y finalmente esta otra resistencia de 1.8 ohmios. Les decía que hasta un máximo de 2 ohmios el equipo, su sensibilidad va a darse para que pueda sonar. Miren. Sin embargo acá nada, ¿no? Ahora vamos a medir este cable, por ejemplo, ¿no? Vamos a medir este cable aquí, su continuidad. Quiero saber si este cable está en buen estado o no. Miren, acá, ¿no? Quiero ver si este cable está en buen estado. Si estuviese abierto, simplemente no sonaría. Si el cable es muy grande, eso ya lo saben, si el cable es muy grande, obviamente va a tener mayor resistencia y si sobrepasa el ohmio o los 2 ohmios, simplemente no va a sonar. Y finalmente vamos a hacer una prueba con una tarjeta PCB. Entre estos dos puntos debería haber continuidad. Vamos a ver. No, entre estos dos puntos debería haber continuidad. Acá también. Y entre este punto y acá al extremo también debería haber continuidad. Ahí están viendo. Perfecto, ¿no? Acá también. Y acá arriba, lo que es power, ¿no? El positivo, debería también haber continuidad. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto tu audiencia como este humilde servidor, mi canal de YouTube, podamos crecer juntos. Asimismo me pueden seguir en todas mis redes sociales. Ahí les estoy dejando los enlaces para que puedan seguirme en mis redes sociales. Y si no recuerdan, no se preocupen, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir directamente en todas mis redes sociales. También les indico que hemos habilitado las gracias aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Y algo muy pero muy importante, también hemos habilitado la membresía. Puedes formar parte de mi comunidad, esta gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Dependiendo de la suscripción que tengas aquí en mi comunidad, también incluso puedes tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas de todos mis proyectos que suelo realizar aquí en mi canal, donde tú desees. De preferencia, obviamente, aquí en PCBWO. Y finalmente, no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Y si ya me sigues, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.